Bendito eres, Jesús. Preciosa sangre que has derramado, beneficio de nuestras vidas, Señor. Oh, hermoso Rey, te adoro a ti. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Gracias, Jesús. Sobre ti el dolor, tus vendas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre purificó. Gracias, Cristo. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus vendas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Santo Dios, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Oh, precioso Dios, santo y bueno eres tú, Señor.
te alabo, Señor. Te exaltamos, Señor. Tu sangre preciosa se derramó, tu sangre maravillosa, por amor a nuestras vidas. Y hoy confesamos que eres tú el que nos levanta. Hoy confesamos que eres tú el que nos levanta.
Señor, creyendo en tus promesas. Creemos totalmente en ti, Señor. Creemos totalmente en tu palabra, mi Rey, en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque tú nos levantas con tu poder, oh Dios. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Gracias, Señor. Tu palabra es firme, tus promesas son sólidas. Tú nos has brindado fortaleza y bendición. Te adoramos a ti en esta hora de esta noche, mi Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, Jesús. Alabado seas. Santo tu nombre, Jesús. Te exaltamos a ti. Te adoramos a ti, Señor. Eres bendito por siempre y para siempre, Jesús. Hermoso eres, Jesús. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Adorado seas por siempre y para siempre. Gracias, Cristo, mi Rey. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta noche. Sean bienvenidos a esta transmisión de Iglesia de Restauración. Es un placer para mí poder compartir una vez más con ustedes el estudio de la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema de la expiación limitada. Quiero que pensemos primero en el Evangelio de Mateo capítulo 1 y versículo 21. Mientras lo buscamos allá en nuestro hogar, quiero una vez más darle la bienvenida a el muro de Facebook de Iglesia de Restauración de San Marcos, Guatemala. Mi nombre es Mario Muñoz, el pastor de Iglesia de Restauración. Reciban un saludo de parte de su servidor y de toda mi familia, mi esposa y mis hijos. Y esperamos que se sientan bastante bendecidos con estas transmisiones y creemos en Dios que el Señor pues se está manifestando. Yo sé que los tiempos que estamos pasando son tiempos en que pues estamos limitados en muchos sentidos, pero no en el sentido de escudriñar la palabra, no en el sentido de adorar a Dios, de orar. Ese ejercicio no se nos ha limitado y hoy pues tenemos que estar de pie ante Dios, clamando, estudiando su palabra, preparándonos para la cosecha, porque ya el Señor nos ha dicho: los campos están listos, la cosecha está preparada para que nosotros, el pueblo, vayamos y podamos ver ese fruto de almas que vienen a los pies del Señor Jesucristo a través de que podamos permanecer haciendo la obra de Dios. Les animo, hermanos, a que permanezcamos en este sendero, que no nos apartemos del camino del Señor, sino que nos fortalezcamos. A los jóvenes les motivo para que pues puedan estar siempre buscando a Dios, a todos, a la familia en general y a los pequeños de casa también. Nosotros los padres pues somos los responsables de guiarlos. Así que leemos capítulo 1, versículo 21 del Evangelio de Mateo, que dice de la siguiente manera: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo leo una vez más y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Hagamos una oración, digamos: oh Dios, queremos darte gracias en esta noche por permitirnos reunirnos por este medio. Dios mío, te pido por cada uno de los que están siendo parte ya de esta transmisión, por las familias, que las bendigas con salud, con fuerza, con autoridad y sobre todo, Señor, con esa expectativa de que tú estás haciendo cosas grandes en ellos. No importando lo que pase a su alrededor, tú estás haciendo cosas grandes en cada vida. Te pedimos, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú te manifiestes, que tú te glorifiques, que seas poderosa y que puedas bendecir maravillosamente, Señor, a todos los que están necesitados de ti. Que puedas sobre todo
traer salvación sobre las almas. Que todo corazón sea sensible a tu palabra, mi Dios. Que estemos dispuestos a acudir al mensaje que tú quieres darnos. En el nombre de Cristo, oramos siempre por la situación que pasamos. Dios mío, creemos que tú nos estás enseñando muchas cosas, Padre. Nos estás haciendo más sabios, nos estás haciendo más sagaces, más inteligentes, por medio de lo que a nuestro alrededor pueda suceder. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de la expiación limitada es un tema precioso, porque trata y va de la mano con los temas que anteriormente hemos tocado. Hemos estudiado el tema de la depravación total, hemos estudiado el tema sobre también la elección incondicional, y hoy este tema pues va a hacer fortalecer los dos temas anteriores y nos va a hacer entender cómo el Señor realizó un sacrificio que cuenta con una limitación no de poder, sino más bien de alcance, en el sentido de que hay un número limitado y no es un número pequeño. No nos asustemos cuando digo un número limitado, porque yo podría decir que son más los que se salvan que los que se pierden, porque Dios es muy misericordioso. Romanos capítulo 8, verso 32 al 34 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este versículo es precioso, porque de la misma manera que Dios ha destinado a los elegidos para gloria, igualmente ha ordenado todos los medios para que ese propósito sea cumplido al decreto de elección, el cual tiene relación a un número definido de personas, a los elegidos y a nadie más. La expiación que Cristo ofreció en el Calvario es limitada. Esto significa que Cristo no murió en la cruz por toda la humanidad, sino solamente por sus elegidos. Yo sé que este estudio puede que golpee fuertemente los conceptos que en algún momento nosotros manejamos en cuanto a la misericordia de Dios, pero es bastante claro, porque la Biblia nos da una infinidad de versículos que tratan sobre el tema de que Dios tiene a sus escogidos, Dios tiene a sus elegidos. Y lo decíamos ya con la elección incondicional, de que así como Dios eligió a unos para ser salvos, también para la condenación, los cuales se endurecieron en su corazón también para con Dios, porque no podemos nosotros rechazar el hecho de la condición que el ser humano tiene, que es una condición de una rotunda dureza ante el llamado que el Señor está haciendo. Pero también hay corazones muy sensibles, de los cuales yo espero que aquellos que en esta hora de esta noche están siendo parte de esta transmisión pues puedan contar con un corazón sensible, porque ese realmente es un indicativo que nos revela que Dios pues está manifestando en nuestra vida, y creo que cada uno de nosotros puede dar testimonio que somos hijos de Dios. Creo de alguna forma que habrán frutos a nuestro alrededor, porque así lo dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Pero nosotros mismos podemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Probablemente alguien pueda vernos y ver ciertos frutos externos y decir: ese sí es un hijo de Dios. Pero quien con mayor seguridad puede decir si somos o no somos hijos de Dios será Dios, y por supuesto nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que tener esa seguridad por el hecho que el Señor nos hizo experimentar un proceso de transformación, un proceso de regeneración y nuevo nacimiento, del cual pues no podemos negar que Dios, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Yo espero que tú, querido hermano y hermana, tengas esa seguridad, que cuando se te pregunte: ¿te sientes hijo de Dios?, que tu respuesta sea positiva y sin lugar a la duda, ya que tú debes de tener esa seguridad, porque no podemos caminar en esta tierra inseguros, especialmente en cuanto a esa paternidad que Dios nos está ofreciendo. Vamos a leer algunos versículos. Van a, en primer lugar, hablarnos sobre la expiación que Cristo ofreció, esa expiación que Cristo realizó en el Calvario.
nos va a decir la Biblia cómo fue específicamente para aquellos que Él eligió, es decir, beneficia a aquellos que Dios eligió. El asunto es que nosotros, dentro de nuestra capacidad humana o la información que poseemos, aún la bíblica, nos limita al hecho de solamente contemplar nuestra vida y tener la seguridad de nuestro encuentro con Jesús. Y nos limita en ese sentido, y lo único que nos toca en cuanto a los demás es compartirles el Evangelio. Ya Dios obrará en ellos, ya Dios se manifestará en ellos para que ellos cuenten también con esa seguridad personal. Pero no nos toca a nosotros decidir quién se condena y quién se salva. Quien decide eso es solamente Dios. Y por eso nosotros, la iglesia, tenemos que esforzarnos día tras día para poder servirle a Dios y hacer su obra con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Quiero leer Hebreos capítulo 10, verso 14, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y quiero recordarles que ser santo significa haber sido elegido por Dios para una obra en especial. Ser santo significa que Dios nos consagró específicamente para Él. Y notemos que acá dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, aquellos que ya había elegido. Toda corriente evangélica enseña alguna forma de limitación de la expiación. Aquellos que sostienen que Cristo murió por toda la humanidad limitan la eficacia de los méritos de Cristo, aduciendo que lo que el Señor hizo en la cruz es suficiente para la salvación del hombre, a menos que éste complete tal obra por medio de su obediencia. Este punto de vista es contrario a las enseñanzas escriturales. Ya hemos expuesto que es imposible que el ser humano pueda hacer algo para salvarse. Todo Dios lo ha provisto para la salvación. La fe, la Biblia dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, y si en algún momento de nuestra vida existió un deseo por poder correr a la presencia de Dios, que lo sembró ahí, colocó esa semillita para que en su tiempo diera fruto y nosotros corriéramos a abrazar la misericordia que Él nos ofrecía. Pero con una sola ofrenda, es decir, con el sacrificio de Cristo, el Señor expió los pecados de aquellos a los cuales Él había santificado, es decir, había elegido para esta salvación maravillosa. Por tanto, la enseñanza que limita no la eficacia, sino la extensión del sacrificio de Cristo, que las escrituras enseñan, como se verá a continuación. El hecho es que la limitación de la expiación no es algo excepcional de esta doctrina. Todos limitan la expiación, con la diferencia que unos lo hacen con un sentido contrario a las escrituras y otros en la dirección que la palabra lo indica. Es claro que la doctrina bíblica no limita ni disminuye en nada el poder del sacrificio de Cristo, pero sí limita el alcance de su limitación. Es decir, que el sacrificio de Cristo realmente es poderoso. Y alguien podría decirse: si el sacrificio de Cristo es poderoso, ¿por qué entonces el Señor nos salva a todos? Porque de acuerdo a la Biblia, el sacrificio de Cristo fue realizado para que se beneficiaran aquellos que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso hablamos ya días atrás, el domingo creo, hablamos acerca de la elección incondicional, de cómo Dios eligió un número en especial. Hacía mención al inicio que es un número realmente grande. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que nosotros podríamos decir que son más los que se salvan que los que se pierden. Entonces, la limitación, cuando hablamos sobre una expiación limitada, no hablamos de que el poder de Dios sea limitado, sino más bien de que el sacrificio de Cristo fue hecho en beneficio de los elegidos. Puesto que la muerte de Cristo es una realidad, todos aquellos por quienes Cristo murió han sido infaliblemente sustituidos y salvados de la condenación. De manera que no es posible afirmar que Cristo murió por toda la humanidad sin caer en un universalismo. Yo sé que podríamos hacer mención de Juan 3:16, en donde se nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sé que habrán muchos otros versículos en donde, con la finalidad de expresarse a la humanidad.
Pero es claro que el Evangelio se está predicando y se debe de predicar a todos los seres humanos, pero también dentro del conocimiento de Dios se encuentra quienes se salvarán y quienes de una forma bastante rotunda rechazarán el Evangelio de Cristo. Cristo murió por sus escogidos, las Escrituras lo afirman. Vean lo que dice Isaías 53:8: por cárcel y por juicio fui quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, había un pueblo por el cual el Señor fue herido. Juan 10:15 nos dice: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ya se está haciendo un distintivo ahí de quién es el pueblo del Señor. Juan capítulo 10, versos 25 al 30 dice: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Noten este versículo: no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Creo que este versículo es un versículo muy claro que nos habla sobre que algunos, endureciéndose, ponían en evidencia que no eran realmente de las ovejas del Señor. Y ahí Jesús habla de sus ovejas, de su pueblo. Juan 17, versos 9 y 10 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hechos 20:28 también nos dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Efesios 5, 25 al 26: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces vemos acá que hay distintivos en cuanto a quién es el pueblo de Dios y ese otro grupo que le ha venido rechazando por cientos y cientos de años, personas que han vivido sobre la tierra, que han muerto con un corazón endurecido. Ellos decidieron rechazar al Señor. Cristo realmente no murió por todos, y esta es una verdad no muy aceptada por muchos, pero la Biblia la enseña, y por eso es importante que nosotros pues también podamos enseñarla. Miren lo que dice Juan capítulo 12 y verso 32: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí vemos ya ciertos versículos que empiezan a tratar sobre ese pensamiento o ese concepto de la salvación, o de por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario, que se presenta como un universalismo, es decir, que Cristo haya muerto por todos. Algunos de los pasajes de la Biblia en que se usa la palabra todos no se debe de entender como todos en absoluto, no se desprende de las consecuencias de los mismos pasajes. Las expresiones de la Escritura donde se dice que Cristo murió por todos se debe interpretar en el sentido de todos sus elegidos. De otra manera se violentaría el espíritu de los pasajes en donde se encuentran tales afirmaciones, es decir, las afirmaciones donde Dios especifica que murió Jesús por un pueblo que Él escogió, que Él santificó. Vamos a examinar algunos de los siguientes pasajes. Como ejemplo, se demuestra o se dice que se haya muerto por todos. No significa toda la totalidad del género humano, pues tal interpretación nos arrastraría a un inevitable universalismo. Ya hemos leído el primer versículo, Juan 12:32, que dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora veamos Romanos 5:18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 2 Corintios 5, 14 al 15: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí vemos ejemplos de versículos que hacen referencia a todos, pero no se puede tomar en el sentido de toda la humanidad, sino todos aquellos por los cuales Cristo
del Calvario. Igualmente, las expresiones que hablan del mundo no se refieren a toda la humanidad. Para los judíos habituados a pensar que tan solo su raza alcanzaría el favor divino, era necesario hacer ver que Dios había amado a todo el mundo, o que Cristo había muerto por todo el mundo, queriendo con ello referirse a sus elegidos de todas las naciones. Lo contrario sería predicar de nuevo un universalismo. La Biblia establece que Cristo murió solo por sus elegidos, y vamos a ver algunas de las palabras que se usan para designar a aquellos que Dios escogió. La primera es pueblo, Mateo 1:21, y es el primer verso que leímos al inicio del estudio, y dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También se usa el distintivo ovejas, y dice en Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Vemos que Cristo, a través de su muerte, también ha limitado ese número de personas, que cuando digo limitado, repito una vez más, no significa que sea un número muy pequeño de salvos, como algunos que dicen que solo son 144,000 los que se salvan. De los que se habla en el libro de Apocalipsis, son miles y miles los que se salvan, los que se han salvado. Hay muchos que murieron con esta esperanza, o durmieron en un descanso, en un reposo al lado de Cristo Jesús, y que están esperando las bodas del Cordero, están esperando el arrebatamiento, al igual que los que estamos con vida. Pero es importante que nosotros veamos también esos distintivos que se utilizan. Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Iglesia, la verdadera expiación limitada en su extensión no dificulta la libre predicación del Evangelio y una oferta sencilla de salvación para todo el que crea. Ya he hecho mención de que nosotros, si en algún momento hemos entendido el tema de la expiación limitada, no significa que ahora nos quedamos de brazos cruzados esperando que sea Dios el que haga esa labor evangelística, y que nosotros podamos solamente descansar ya en el hecho de estar seguros. Al contrario, tenemos que predicar la palabra, tenemos que evangelizar, tenemos que llevar las palabras del Señor Jesucristo a los necesitados, ya que hay mucha gente que necesita hoy en día de Cristo, muchas familias que necesitan del Señor, y yo quiero invitarlos a todos ellos para que puedan venir a los pies de Cristo. Recuerden que Dios les ama, que a través de Jesús Él pagó un precio por nuestros pecados. Hoy podamos ser libres de la condenación y podamos alcanzar la vida eterna, podamos escapar de las inseguridades que hay en este mundo y podamos abrazar la fortaleza que Dios nos está brindando en su palabra poderosa, ya que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a realizar. Su palabra se va a cumplir, porque el cielo y la tierra podrán pasar, mas sus palabras no pasarán. Todo se va a cumplir, y es importante que nosotros corramos a los pies de Jesucristo. Tenemos que entender que quizás el tiempo presente es un tiempo que genera aflicción, pero son etapas que la humanidad siempre le ha tocado que experimentar. Siempre han habido guerras, siempre han habido pestes, siempre han habido enfermedades, siempre ha habido hambre, siempre han habido dificultades que han azotado a la humanidad, desastres naturales. Tenemos que entender algo, que aunque siempre han existido, se han ido acrecentando. Los eventos se han ido dando con mayor frecuencia, con mayor fuerza. La palabra se ha ido cumpliendo con mayor fuerza. Y Dios te está enviando a ti este mensaje para que tú puedas venir a los pies del Señor Jesucristo. No te alejes de Dios. Si ya conoces a Cristo, aférrate a sus promesas. Nada en esta tierra nos puede dar la seguridad que únicamente Dios puede darnos. Quiero orar. Vamos a decirle al Señor: Señor, queremos darte gracias a ti en esta hora tan especial de esta noche. Sabemos que tú tienes un plan, que has elegido un pueblo para que pueda ser salvo, que has escogido a millones y millones de personas para que puedan venir a tus caminos, oh Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza, Señor. Sabemos que tú te estás manifestando, estás glorificando, Padre.
Llévate la alabanza, Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Llévate la gloria por siempre y para siempre, Rey de reyes y Señor de señores. Tú nos has rescatado, tú nos has liberado. Busca al Señor en esta noche, hermano y hermana, y dile al Señor: Señor, ten misericordia de mi vida. Quiero serte fiel a ti, mi Dios. Quiero adorarte a ti día tras día, Padre. Tú nos has dado vida. En tu nombre hay salvación. Todos aquellos que están lejos del Señor, corran a Él. Corran a Él en esta noche. Corran a Cristo. Dígale: aquí estoy. Te reconozco, Jesús, como mi Salvador. Bendito Jesús. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Dile gracias, Jesús, me escogiste, Señor. Aleluya. Adoramos a ti, precioso es tu nombre. Él murió por nosotros. Entreguémosle nuestra vida, entreguémosle nuestro corazón. Santo, Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre.
verdadera gloria en esta hora, en esta noche. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, Jesús. Gloria a Dios. Si has tomado esa decisión de venir a los pies de Cristo, háznoslo saber a través de los comentarios para que podamos hacerte llegar información sobre ciertos temas doctrinales que es importante que tú recibas y para que podamos estar orando también por tu vida. Quiero invitarles para que el día jueves puedan una vez más ser parte de esta transmisión. Hoy nos atrasamos un poco por las conexiones que había que hacer, pero el día jueves a las 7 en punto estaremos transmitiendo una vez más y los 10:30 de la mañana, así es de que no se pierdan. En el muro de la iglesia siempre compartimos ahí palabras, compartimos mensajes, consejos y esperamos en Dios que Dios nos pueda fortalecer siempre. Así de que el Señor les bendiga y quiero enviar un saludo muy especial a las familias de Iglesia Restauración. Las extrañamos realmente bastante y esperamos en Dios que todos estemos tomando nuestras medidas y que estemos siendo sabios, pero nunca dejar de hacer la obra de Dios. Todo creo se puede hacer bajo las precauciones debidas, pero por supuesto nunca dejar de hacer y cumplir con el mandato de Dios de hacer y llevar el Evangelio de Cristo. Que Dios les bendiga, que pasen feliz noche.